Saludos amigos. La Revolución de Quito, 10 de agosto de 1809. En estos momentos en los que vive la nación, siempre es bueno rememorar la historia, para tomarla de ejemplo, que nos sirva como una especie de faro o de guía, ya que nuestros antepasados nos dejaron momentos de heroísmo que siempre deben ser reconocidos. Lo de Quito el 10 de agosto de 1809 fue una revolución que terminó con el mandato de España e inició una larga cadena de rebeliones y revoluciones en los distintos países hoy conformados en la comunidad americana. Quito fue el ejemplo, Quito fue luz de América, y por eso se la reprimió tan duramente a esta revolución, porque rompía con el imperio más grande que ha tenido la humanidad. La extensión de España, allende los mares, era un espacio donde nunca se ponía el sol y el rey no podía verlo. Aquello es para rememorarlo. ¿Por qué se dio la Revolución de Quito? Ocurre que la situación de esos días del Quito colonial era una situación de miseria. La carga tributaria de España se imponía contra los criollos, contra quienes vivían en estas tierras. Y más que eso, en contra de Quito había empezado una serie de decisiones que siempre fueron encausadas con rebeldía. Por ello, en 1765, 45 años de una revuelta antes de la independencia, la revolución de las alcabalas o la de los estancos y la de los barrios de Quito fueron parte de esa constante reclamación de la gente y la rebeldía que tenían contra los tributos en España. Por otro lado, los chapetones como clase social dominante habían abusado en grado extremo de estas tierras. La miseria también se enmarcaba en el clasismo, en donde solamente ellos tenían derechos, mientras los demás no. La clase criolla quiso en un momento determinado rebelarse, y con la influencia de el pensamiento liberal, tanto de la Revolución Francesa como la de los Estados Unidos, generaron una respuesta constante. Quito tuvo una élite pensante muy grande, encabezada por un noble, un avanzado a su tiempo, un genio, llamado Eugenio Francisco de la Santa Cruz Espejo y Chusique. Médico, escritor, bibliotecario, periodista. Había expandido el conocimiento, pero también las ideas libertarias. Junto a su cuñado, José Mejía Lequerica, buscaron la manera mediante la cual la libertad y el pensamiento nos conduzcan de manera adecuada a ser patria, nación y Estado. Espejo fue victimado por el poder real. No le permitieron vivir. Pero sus ideas quedaron impregnadas y a finales de los 1700, iniciando los 1800, la idea libertaria ya había prendido en nuestro Quito de ese entonces. Y fue en ese grupo, en el de la élite quiteña, en el de los criollos nacidos con linaje español, los que buscaron la manera de conspirar contra el poder establecido. En el caso de Quito, los grupos se iban juntando poco a poco tras lo que había ocurrido en España. El 6 de octubre de 1808, Quito recibe la noticia de la invasión de Napoleón, la abdicación de Fernando VII en manos de José Bonaparte, y se resuelve fundar las juntas para respaldar al rey en cada uno de los dominios españoles. Pero en Quito, la junta no se dedicó a respaldar a la realeza,
sino a buscar su propio autogobierno. Y por eso, el 25 de diciembre, en el llamado complot de la Navidad de 1808, en la hacienda de Chillo Gijón, Juan Pío Montúfar, el marqués de Selva Alegre, encabezó esa conformación de una aspiración de autogobierno. Fueron descubiertos prontamente, los traidores nunca faltan. Selva Alegre y otros fueron enjuiciados, pero el proceso se perdió en una extraña coincidencia y nunca pudieron aplicarse justicia en contra de ellos. El 22 de febrero de 1809, Pedro de Montúfar, que ejercía como alcalde de Quito, recibió varias cartas de la Junta Suprema Central de manifestar la fidelidad a España y también a la administración del Virreinato de Nueva Granada, al que pertenecía la Real Audiencia de Quito, y someterla como tal, jurando lealtad. Después de aquello, en Quito la conspiración se volvió una especie de urgencia y necesidad, hasta llegar a plantearse ya una serie de exigencias que se fueron plasmando poco a poco en la conformación del grupo que tenía que gobernar. Entonces se unieron desde grupos de militares encabezados por Juan Salinas, o de sacerdotes como el obispo Cueri Caicedo o el cura José Río Frío, así como los intelectuales de la élite quiteña como Juan de Dios Morales, Manuel Rodríguez de Quiroga, entre otros, como Nicolás Peña, quienes resolvieron agruparse. Durante la noche y madrugada del 10 de agosto de 1809, en un ambiente oscuro y tétrico como el que se vivía en Quito en ese entonces, se unieron en la casa de Manuela Cañizares, una dama quiteña cuyo nombre debe ser siempre exaltado por su valentía y su nobleza, para exigir que se dé el paso final: la destitución del gobierno del conde Manuel Ruiz de Castilla y Pujadas. Así se llamaba. En la casa de Manuela Cañizares, la reunión se dotó de una serie de elementos, entre los cuales estaba la necesidad de conformar la Junta de Gobierno, y lo otro, redactar el manifiesto mediante el cual se le destituía a Ruiz de Castilla. Juan Salinas había logrado el compromiso de 177 soldados de la guarnición de Quito, que era en ese momento una plaza fuerte. Fue, según cuenta el referido Pedro Fermín Ceballos, que el acta fue redactada con todos los términos de cortesía, pero de exigencia. Le decían, entre otras cosas en el documento, que fue entregado a Manuel Ruiz de Castilla: el estado actual de incertidumbre en el que está sumida España, el total anonadamiento de todas las autoridades legalmente constituidas y los peligros que están expuestas las personas y las posesiones del rey Fernando VII de caer bajo el poder del tirano de Europa, a Bonaparte, han determinado a nuestros hermanos de la presidencia a formar gobiernos provisionales para su seguridad personal. Los leales habitantes de Quito, imitando su ejemplo y resueltos a conservar para su rey legítimo y soberano señor de esta parte de su reino, han establecido una junta soberana en Quito, a cuyo nombre y por orden de su excelencia el presidente, tengo la honra de comunicar a usted que cesa en sus funciones como los miembros del antiguo gobierno. Sala de la Junta de Quito, 10 de agosto. Firma Juan de Dios Morales, secretario del Interior. La supuesta fidelidad a Fernando VII en el fondo no era sino una máscara. A las 6 de la madrugada se vio en la Plaza Mayor cómo concurría Juan de Dios Morales.
un tipo muy radical, por cierto, de pensamiento libertario y autonomista. Entregó a un somnoliento Manuel Ruiz de Castilla el oficio y quedó destituido. La Junta no se tomó el palacio. Se constituyó en distintos espacios, entre ellos el cabildo de la ciudad, y minutos después se procedió a convocar a la gente. Fermín Ceballos dice que a las 6 de la mañana se vio que en la Plaza Mayor se formaron una gran reunión de hombres que ya habían conjurado frente al Palacio de Gobierno, y luego se oyó una muy prolongada descarga de artillería y repiques de campana, así como el alegre bullicio de vivas y músicas marciales. Se le dijo a la gente que se había proclamado una Junta Suprema, un autogobierno. Momentos después se dispersó la gente. Ruiz de Castilla no entendía lo que había pasado, pero se había proclamado la necesidad de un autogobierno, de una independencia, de una liberación de España. Y se convocó a la gente a la reunión para el 16 de agosto para firmar el acta de constitución de la Junta, en lo que hoy conocemos como la sala capitular, que se encuentra ubicada en el convento de San Agustín, en Quito. A Ruiz de Castilla se le dejó permanecer en el palacio, pero el señor no podía moverse, y por su consideración a su edad, no se le detuvo. Sí a los funcionarios del gobierno, al regente real, al asesor general, al oidor marchante y a algunos de los militares que gobernaban en ese momento. La Junta, una vez posesionada, procedió a constituirse con los primeros nombramientos. Los diputados que nombraron en la capital fueron 9. En la mayoría eran los propios nobles quiteños, como los marqueses de Solanda, de Villorellana y Miraflores, y profesionales ilustrados como Manuel Zambrano, Manuel de la Rea y Gijón y Manuel Mateu. Constituyeron un gabinete o poder ejecutivo con Juan de Dios Morales para negocios extranjeros, Manuel Quiroga para Gracia y Justicia y Juan Larrea para Hacienda. Como secretario de la Junta se nombró a Vicente Álvarez. Se fijaron los nuevos sueldos a los funcionarios. El presidente ganaba 6,000 pesos de sueldo anual, 2,000 para cada vocal ministro y 1,000 para secretarios particulares. Se reorganizó la guarnición de Quito en una falange de 3 batallones de infantería al mando de Juan de Salinas y Juan Pablo Arenas, y se les cambió de uniformes. Era del azul y rojo, representando a España, en azul y blanco. De igual manera, se izó la primera bandera de Quito como Estado independiente. Eso también trasciende. La bandera de Quito fue de color rojo, rojo sangre, con una aspa blanca que cruzaba al estandarte. Las 3 funciones de justicia, gobierno y legislativo también fueron constituidos, y con ello la Junta estableció un gobierno como tal. Y esa es la importancia del 10 de agosto de 1809. Establecieron un gobierno como tal. Los ciudadanos decidieron colaborar con la primera orden que se había dado, y lo primero que hizo el presidente Juan Pío Montúfar es enviar a delegados para conseguir apoyos, pero no lo obtuvieron. Ni una sola provincia en la Real Audiencia de Quito apoyó a la causa revolucionaria. Se enviaron sendas delegaciones a Ibarra, a Pasto y Popayán, rechazados, a Cotopaxi, a Latacunga en ese entonces, o Ambato, o Chimborazo,
al propio Guayaquil, a Cuenca y a Loja. Nadie resolvió respaldarlos. Es más, el gobernador en ese entonces de Cuenca, Melchor de Aymerich, sería el que encabezaba el proceso de envío de tropas que salieron urgentes desde Guayaquil, de Cuenca y de Loja, de Pasto y Popayán, para reprimir a la Junta. Todos ellos conformaron un ejército que no permitieron que se expandan las ideas libertarias. Muy pocos meses duró el intento. Manuel Arredondo llegó con sus tropas. El fiscal Arechaga inició el proceso en contra de los rebeldes y la Junta se disolvió. El conde Ruiz de Castilla volvió a su puesto, mientras que Juan Pío Montúfar renunciaba a un 26 de octubre de 1809. La consideración de rebeldía, de sublevación independentista dada con el carácter de Junta de la Revolución de Quito, tenía que ser reprimida a sangre y fuego. Se decretó la sentencia de pena de muerte para todos aquellos que habían conformado la Junta, y una vez que procedieron a enviarse las tropas, se dieron las persecuciones al interior de nuestra ciudad. La mayoría de quienes conformaron la Junta fueron detenidos, perseguidos y encarcelados. No solo se decretó la pena de muerte, sino que comenzaron las irregularidades en el proceso judicial para empezar, y luego los abusos contra su hacienda o posesiones. 46 de los miembros de la Junta fueron sentenciados a pena de muerte. Pero Ruiz de Castilla, que encabezaba la Junta en nombre de España, ahora decidió postergar a dictar esa sentencia. Pero tras varias tribulaciones, finalmente Ruiz de Castilla resolvió enviar el expediente al rey, que contenía ya 2000 páginas. Este fue enviado a Santa Fe de Bogotá, para que luego se dirija a las Cortes españolas. Acá en Quito, el ambiente se volvió tenso y difícil de vivir. Aumentó la miseria y la sublevación, el deseo de autogobierno, el deseo de tener libertad, fue reprimido primero con dureza y luego a sangre y fuego cuando mataron a la élite quiteña, a la élite pensante que se había sublevado, y el 2 de agosto de 1810 marcó su imprenta de sangre en contra de nuestros libertarios. El 10 de agosto de 1809 es una revolución que trasciende ante el mundo por ser la primera en lanzarse a la independencia de España. Existieron antes una serie de acciones como la de Haití en 1804, como la de Uruguay o como la de la Real Audiencia de las Charcas en Bolivia en 1808 y 1809. Pero la de Quito tiene su importancia por haber constituido su primer gobierno, por haber constituido su primera decisión de autonomía, por haber marcado la necesidad de tener nación y Estado. Aún con esos conceptos difíciles de definir en ese momento. Debe entenderse además que la Junta de 1809 abrió el camino. Ya a 1812 España tenía que aceptar ese proceso de sublevación en casi todas sus colonias, con el ejemplo de Quito. Y Quito se ratificó pese a la masacre en esa necesidad de independencia y hasta dictó su primera constitución, la de 1812. Y luego el proceso sería conducido por Bolívar hasta llegar años después a 1820,
a la rebelión en Guayaquil y el camino de independencia a mayo de 1822, con el que se dio la independencia total de lo que hoy es el Ecuador. Siempre rememoren esa historia. Es vital. La revolución de Quito existió y destruyó al imperio más poderoso que ha tenido la humanidad, el imperio español. Y por eso es Quito, luz de América. Esto es Ecuador Inmediato. Gracias por estar con nosotros. Gracias por contribuir a nuestro espacio. Permítanos seguir contando la historia. Estamos en el poder de la palabra.